Hola, bienvenidos a este vídeo dedicado a la situación de aprendizaje jugando en casa. Recuerden que nuestra pregunta principal, nuestro reto, nuestro hilo conductor, nuestra pregunta guía es ¿hasta qué punto influye jugar en casa, en nuestro campo, en un deporte como el fútbol? Recuerden que en clase lo primero que hicimos fue pensar a nivel individual. Posteriormente hicimos una apuesta en común en nuestros equipos de 4 personas y finalmente unificamos un plan maestro a nivel de aula que permita contestar a esta pregunta. Recuerden que la pregunta es ¿hasta qué punto influye? No ¿por qué influye? Si bien cuando lleguemos a nuestras conclusiones finales podremos también atacar esa parte. Bueno, recuerden que una vez hemos buscado información sobre ligas anteriores, en la liga española, en la liga inglesa, en la liga alemana, eh, sobre cuántos partidos habían ganado cada equipo, cuántos partidos habían perdido, cuántos partidos habían empatado, decidimos calcular los puntos que obtenían en casa y fuera. ¿Por qué decidimos obtener los puntos y no simplemente el porcentaje de partidos ganados? Pues esta es una pregunta que tenemos que saber responder muy bien porque es clave. ¿Y por qué utilizamos el porcentaje de puntos que obtiene cada equipo en casa y no el porcentaje de puntos que obtiene en casa respecto al hipotético máximo número de puntos que podía haber obtenido? Esa también es otra pregunta que tenemos que saber responder, porque no es baladí. Dependiendo de cómo enfoques esta investigación, pues tendremos más o menos dificultades. Pero bueno, en nuestro caso, este vídeo simplemente lo vamos a dedicar al procesamiento de datos en la hoja de cálculo. Recuerden que vamos a usar una página que es esta, Resultado Fútbol, de entre otras páginas que pues tienen los datos de ligas anteriores, ¿no? Por ejemplo aquí, haciendo clic en la temporada, podemos elegir qué liga queremos analizar, qué temporada queremos analizar. ¿De qué liga? Porque, por ejemplo, aquí podemos pinchar en Europa y nos salen distintas ligas europeas y de todo el mundo en general. La verdad es que tenemos un banco de información muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, una vez nosotros construimos nuestra hoja de cálculo a partir de los datos de esa página, fíjense que aquí nuestra hoja de datos, la que analizamos al final en nuestra investigación, contiene los datos de la Premier League, de la Bundesliga, de la Serie A italiana, de la española y de la francesa. Si nos centramos en la española, en la temporada anterior, en la Liga 2016, fíjense que nosotros aquí tenemos una columna total de puntos en casa y abajo tenemos la tablita dedicada a los puntos que ganamos fuera, pero la columna total nosotros la tenemos que rellenar. ¿Cómo? Pues bueno, el Barcelona recibirá 3 puntos por el número de partidos que ha ganado en casa, que es la D3, que bien podemos hacer clic en D3, bien podemos escribir aquí arriba la celda D3, más un punto por cada partido que empate, que en este caso en vez de hacer clic aquí en la E3 la voy a escribir, para que vean que hay distintas formas de hacerlo. Esta fórmula lógicamente se puede simplificar, podemos quitar el 1 por porque no tiene efecto, pero lo voy a dejar por claridad. Le doy al Enter y aquí tengo, el Barça obtiene en casa 49 puntos. ¿Qué ocurre? Que nosotros en primaria hemos aprendido a operar, a calcular multiplicaciones, sumas y demás con cálculo mental. Y está muy bien, pero cuando tenemos que hacer operaciones un poco más complejas, 20 por 183, normalmente lo que hacemos es tirar de lápiz y papel. Bueno, en este caso por 20 es muy sencillo, pero normalmente tiramos de lápiz y papel, que es nuestra segunda arma o nuestra segunda herramienta de cálculo. Posteriormente vimos la necesidad de aprender a usar calculadoras, porque hay operaciones complejas que es una pérdida de tiempo, literal, hacerlas en papel o mentalmente. Pero también hay un gran peligro y es que esa herramienta su uso se puede corromper.
Por eso los profes de matemáticas siempre estamos diciendo que usen la calculadora cuando es necesaria realmente, no para cualquier cosa. Y por último queda una cuarta herramienta, que es la hoja de cálculo, que es lo que están viendo ahora, y que es fundamental en muchos trabajos actuales y en estudios futuros, y que ya en primero de la ESO y en segundo ya estamos usándola de forma masiva, porque es fundamental saber manejar esto cuando tenemos que hacer cálculos pues con muchas masas de datos, con masas de datos muy grandes. Fíjense que aquí simplemente haciendo clic en este cuadradito negro, la hoja de cálculo, estamos utilizando LibreOffice Calc, pero podrían utilizar cualquier hoja de cálculo, automáticamente calcula cada uno de los valores de estas celdas. Recuerden que en clase explicamos que la hoja de cálculo es un programa que automatiza cálculos y que cada una de estas celdas se denomina o se llama primero por su columna, la B, y después por el número de fila, la 3. Por ejemplo, esta es la B3, esta es la celda B4, etc., ¿no? Bueno, fíjense cómo se ha automatizado automáticamente el cálculo, es una maravilla, no tenemos que estar nosotros calculándolo con calculadora, ni mucho menos con papel, ni mentalmente. Y lo que está ocurriendo, la magia de la hoja de cálculo, es que haciendo clic en cualquiera de ellas, fíjense cómo la fórmula se ha actualizado correctamente. La máquina, el ordenador, actualiza automáticamente cada fórmula. Le damos a escape y fíjense que tenemos los puntos totales en casa de la Liga Española 2016. Repetimos el proceso para los puntos que se obtienen fuera. En este caso, el Barcelona, los puntos que obtiene fuera en total será 3 por los partidos que gana, de 31, más 1 por los partidos que empata, que es E31, le damos al Enter y aquí los tenemos, 42. Hacemos clic en este cuadradito negro, lo extendemos y aquí tenemos todos los puntos que se obtienen fuera para cada equipo. Pero recuerden que como vamos a comparar resultados de distintas ligas y que mientras en la Liga Española hay 20 equipos, en otras ligas europeas no hay 20 equipos, para poder comparar, recuerden que la herramienta matemática que nos abre esas puertas es el porcentaje. Por lo tanto, aquí insertamos una columna, insertamos columna a la izquierda, añadimos porcentaje de puntos en casa y aquí será el porcentaje de puntos fuera de casa. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues recuerden que para calcular los porcentajes podemos hacer una regla de 3 o tirar directamente de la definición de proporción. ¿Y qué es la definición de proporción? La cual se obtiene a su vez de la regla de 3 también, la que nos permite automatizar. ¿Por qué nos permite automatizar cálculos? Porque nos permite construir una fórmula. Y recuerden que el álgebra, esa parte de las matemáticas que se dedica al estudio de valores que no conocemos, de variables, de incógnitas, es la llave de la informática. Y lo vamos a ver y comprobar ahora mismo. Fíjense que el porcentaje de puntos que el Barcelona obtiene en casa es igual a los puntos que obtiene en casa, que será 49, que es la celda C3, partido de los puntos totales. Los puntos totales lo tengo que poner entre paréntesis porque es C3, que son los puntos que obtiene en casa, más C31, que son los puntos que obtiene fuera. Entonces aquí lo sumo, C31, cierro el paréntesis y esto fíjense que es una proporción, puntos obtenidos en casa respecto al total de puntos de esa temporada. Le damos al Enter y nos sale un decimal, un número decimal que va de 0 a 1. En nuestro caso un 0,53. Como queremos un porcentaje, esto lo tenemos que multiplicar por 100. Fíjense que lo estamos añadiendo al principio de la fórmula, a la izquierda, para que se vea muy fácilmente por claridad. Le damos al Enter y aquí tenemos nuestro porcentaje. El Barcelona obtiene el 53,8%, si redondeamos a un decimal, de sus puntos, de su total de puntos en casa. Fíjense que nuestra hipótesis de partida, si suponemos que no influye, debería ser que en casa y fuera obtiene un 50%. Pero fíjense que el desnivel, la diferencia es muy poca. Claro, al Barcelona, y ya verán que al Real Madrid, al Atlético de Madrid, a esos equipos tan grandes, les da igual jugar en casa que fuera. Pero bueno, no solo a los equipos grandes. Hay equipos que no son tan potentes quizás,
No vamos a analizar por qué no son tan potentes. Ya saben que en el fútbol no solo es que sepa jugar, sino el dinero que tiene el equipo para comprar jugadores que jueguen más y mejor, sobre todo mejor. Puede ser que un equipo pues pierda mucho fuera y pierda mucho en casa y realmente tenga también un 50%, pero fíjense que nos interesaba este elemento para poder comparar, porque ¿qué más da que un equipo gane siempre o pierda siempre? Lo importante es que no le afecte o sí le afecte y en qué medida le afecta jugar en casa. Este es un detalle muy importante que se nos escapó a muchos en la tormenta de ideas inicial cuando diseñamos el plan de ataque de esta situación de aprendizaje. Tienen que reflexionar sobre esto, ¿vale? Es muy importante. Bueno, pues ahora el porcentaje simplemente lo extendemos y aquí tenemos todos nuestros porcentajes automáticamente calculados. Fíjense el Levante. Al Levante le influye muchísimo jugar en casa. El 81% de los puntos lo obtiene jugando en casa. Es el último equipo, pero cuidado con las conclusiones. Miren el Sevilla. Al Sevilla le influye mucho jugar en casa y sin embargo no está al final de la lista. ¿Vale? O sea que tengan cuidado a la hora de sacar conclusiones. Fíjense qué bonito. Lo mismo para los porcentajes fuera. Aquí será, lo vamos a construir de la misma forma con una proporción. Los puntos que obtienes fuera son 42, que es la C31, lo divido entre el total de puntos, que será la C3 más la C31. Pero esto recuerden que es un decimal, un número decimal de 0 a 1, entonces lo multiplicamos por 100, recuerden que esto lo pueden razonar también con la regla de 3, y ya tenemos el porcentaje. Lo extendemos y aquí tenemos todo, los porcentajes de todos los equipos españoles. Recuerden que en minería de datos, en esta disciplina que se basa en aplicar estadística e informática a grandes bases de datos, nos interesa ir reduciendo la información por medio de, entre otras cosas, parámetros estadísticos. El parámetro estadístico que nosotros estamos utilizando es la media, con sus virtudes y sus desventajas, sus limitaciones. Para calcular la media, lo vamos a poner aquí, del porcentaje de puntos que se obtiene en casa en la Liga Española, simplemente ponemos igual promedio y decimos todos los datos que tiene que tener en cuenta, desde la C3 hasta la C22. Perdón que me he equivocado. Desde la B3 hasta la B22. Fíjense que el hasta se pone con 2 puntos, ¿vale? En la hoja de cálculo. Cerramos el paréntesis, le damos al Enter y aquí lo tenemos. En la Liga Española, la media es que los equipos obtengan un 62,6% de los puntos del total jugando en casa, respecto al 50% que cabría esperar si no hubiera ningún tipo de influencia. Fíjense, voy a intentar no dar mucha información, pero fíjense que aquí tenemos mucho que comentar, porque ¿nos vale este porcentaje para responder a la pregunta inicial? Obviamente no, porque este porcentaje no sirve solo para la Liga Española. Y nos están preguntando por el fútbol. Por eso ahora ustedes van a repetir todo este cálculo que hemos hecho para la Liga Española en casa. Lo van a repetir, lo van a terminar aquí para la Liga Española fuera de casa y para el resto de ligas. Fíjense que en cada una de ellas puede variar las celdas donde están los datos, lo que tengan cuidado al construir la fórmula. Y cuando lo tengan todo, se van a la hoja 3 y rellenan estos datos. Dejen la desviación típica a un lado, ya verán qué es esto. Y rellenen aquí, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de obtener la media española. Uy, a ver dónde está. Aquí. Este porcentaje yo lo voy a copiar y lo voy a pegar, pues, a ver, aquí. En la Liga Española, aquí, control V. Uy, control V no. Para pegarlo, lo van a pegar con editar el pegado especial. La opción por defecto es la adecuada, que no incluye fórmulas, le damos al aceptar y ya nos incluye el valor del porcentaje. Cuando tengamos calculado con la hoja de cálculo todos estos porcentajes, ya estarán en disposición de empezar a responder a la pregunta inicial y a entrever otras conclusiones súper interesantes.
Pues nada, lo dejamos aquí y ha sido